Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo con lo cual se suele celebrar el año nuevo, no con un nuevo módulo de vampiro, cosa que hace no solo rol de vez en cuando, sino para hablar de lo que sería la guía del jugador de Vampiro la Mascarada. Que la verdad es que, a ver, esto está en inglés, principalmente porque todavía no ha salido en castellano. ¿Y qué es lo que contiene? Pues bueno, contiene una de las mayores quejas que tengo yo con la quinta edición de Vampiro. Principalmente que prácticamente casi todos los clanes están repartidos por demasiados libros. Principalmente porque tenemos los 7 clanes principales que normalmente solían estar en casi todos los libros de Vampiro, por lo menos la primera y la segunda edición, y que se consideraban los clanes de la camarilla hasta que los Gangre y los Brullas se fueron los anarquistas. Y luego en el libro de la camarilla teníamos a los Banu Hakim, antiguamente conocidos como asamitas. En el libro de anarquistas teníamos al Ministerio, antiguamente conocidos como los Seguidores de Set. También en el libro de Chicago Nocturno teníamos los La Sombra. En el libro de Culto de los Dioses de la Sangre teníamos a los Ekata, que los Ekata no sabéis quiénes son, pero son un montón de clanes. Y luego, para rematar, en el Companion, que fue por lo menos un suplemento que sacaron en PDF de manera gratuita, teníamos cosas como los Ramnos, los Chimis, también teníamos a los Salubri, reglas de Ghouls y reglas de Mortales. Como podéis ver, esto significa que si querías llevar, por ejemplo, quizás no un Ramnos, pero por ejemplo, en la sombra te tenías que traer un suplemento de ciudad entero, a pesar de que no lo fueras a utilizar. Lo cual era un problema. Y como ya dijéramos que llevabas alguien del ministerio, pues te tenías que llevar otro libro. Que vamos, seamos realistas, la gente no se suele llevar los libros, sino que se suele mirar los PDFs. Pero seguía siendo un poco demasiado expansivo. Entonces, claro, además de que habían ciertas cosas, como por ejemplo que en el Companion habían ciertas reglas revisadas. Y bueno, todo eso necesitaba ser compilado de alguna manera. Una manera es sacar una sexta edición, guiño guiño. Y la otra es sacar esto, sacar la guía del jugador. Que bueno, es principalmente lo que os he comentado. Es todo lo que serían los clanes recopilados de nuevo. Bueno, recopilados de nuevo no, porque no están los del libro básico. Pero tenemos algo de contenido dedicado a casi todos los clanes. Tenemos lo que sería la creación de personaje revisada, que no es que haya cambiado realmente, pero por lo menos está condensada en algo un poquito más claro. En 2 páginas más o menos te describen cómo hacer un personaje. Tienes arquetipos de personaje ya más o menos creados para distintos arquetipos de tipos de vampiro que se pueden llevar, para que puedas hacerlos más o menos rápidamente, cosa que es muy de agradecer. Tienes una lista de lo que son los clanes más o menos resumida con respecto a los clanes, con respecto a las disciplinas que tienen, cuál es la debilidad que tienen y ese tipo de cosas. Y una cosa que os notaréis los que hayáis visto cuando ya podéis ver este libro, con respecto a las versiones que teníamos en otros suplementos, sobre todo en los de anarquistas y camarilla, es que han quitado, si ya habían quitado bastante ese tema, han quitado bastante de lo que sería la etnicidad de los clanes, principalmente. Por ejemplo, los Banu Hakim ya no te dicen en ningún momento que sean árabes. O sea, te mencionan alguna que otra cosa, pero ahora ya no están vinculados a una etnicidad concreta. Los Ramnos les pasa prácticamente lo mismo. También les pasa al ministerio, que tienen un cuadrito de texto en el cual te hablan acerca de los seguidores de Set, que son una secta más o menos mayoritaria en algunos sitios, pero que puedes quitar en caso de que haya alguien que se sienta más o menos ofendido por el hecho de que haya seguidores de un dios de la oscuridad egipcio en tu ambientación. Y esto hace que, bueno, por lo menos ahora ya puedas llevar, por ejemplo, un La Sombra que sea, por ejemplo, escocés. No, ya no viene vinculado el hecho de ser La Sombra con tener que ser latino, en absoluto. Con lo cual ya más o menos se pueden repartir un poco mejor los clanes. Eso estaría un poco mejor si esto no hubiera sido tan sistémico hasta ahora. Con lo cual ahora ya más o menos choca un poco, pero bueno, para la gente que venga de nuevas no les va a resultar demasiado difícil. Luego también tenemos, además de esto, que eso significa que ha habido una revisión de texto, principalmente para este tema, para el tema de
De sensibilidades. Tenemos también defectos de clan nuevos. Defectos de clan nuevos principalmente creados para que en caso de que tengas un defecto de clan, como por ejemplo el de los Ramnos, donde no se pueden estar quietos en un sitio, se lo puedas cambiar. Te ponen defectos de clan alternativos para que se adecuen un poco mejor a lo que sería la crónica. Tenemos, evidentemente, las disciplinas que vienen nuevas, principalmente porque ya os había comentado de los Ekata. Los Ekata son un clan que venía en el manual de Dioses de la Sangre, que no me acuerdo si he hecho un programa, pero ya más o menos os lo describo. Es el manual donde vienen los Ekata. Los Ekata son lo que eran antiguamente todos los clanes de la muerte, ya sean Capadocios, Heraldos de las Calaveras, Giovanni, Samedis, ese tipo de cosas, Nagaraya, por ejemplo. Y está todo mezclado para que puedas hacer que prácticamente es que llegan al punto en que están en la guerra de la vejena y que no están como para pegarse de hostias. Que realmente son el mismo clan. Lo que pasa es que son un clan con muchas diferencias internas. Entonces, eso añade que aquí, esto ya más o menos me adelanto hacia el final, hay algunas hojas, lore sheets, que no me acuerdo cómo se llaman, serían hojas de conocimiento, que eran esa especie de ventajas que eran especiales para trasfondo. Aquí hay unas cuantas, pero son todas de kata. Son todas de kata para las distintas líneas de sangre. Para que las puedas más o menos personalizar. ¿Qué más tenemos? Evidentemente, tenemos a los chimis. Que los chimis aquí ya te dicen directamente de que, bueno, esto es el manual del jugador. Puedes jugar con chimis siempre que sea anarquista. Más que nada porque camarilla queda un poco raro. Además de que el defecto de los chimis ahora no necesariamente tienen que ir con la tierra de su sitio, sino que tienen que tener algo de lo cual se sientan pertenencia. De que les pertenezca. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos nuevos méritos y defectos, nuevas disciplinas. Evidentemente te explican algunas de las disciplinas nuevas. Principalmente la disciplina nueva es Oblivion, que supongo que se ha traducido como olvido. Que es como una especie de hechicería de sangre. O sea, la sombra lo utilizan más como una disciplina normal. Los Ekata lo utilizan más como si fuera hechicería de sangre. Lo que pasa es que tiene requisitos de poderes. Y eso, como tiene requisitos de poderes, poder utilizar una ceremonia de Oblivion, suelen ser un poquito más potentes. Por ejemplo, alzar un zombie es un ritual de nivel 1. Una ceremonia, perdón, de nivel 1. O sea, es potentilla. Tenemos más cosas de... Curiosamente, ya van diciendo de que van a sacar un suplemento solamente dedicado a la hechicería de sangre y a la alquimia. Cosa que creo que le va bien, principalmente porque los tremes se habían quedado muy cojos. Y la alquimia de sangre, a pesar de que parecía más o menos que tenía potencial, necesita un poquito más de definición. Lo malo es que vienen algunas cosas, pero no viene todo y te están vendiendo ya otro suplemento. Lo cual es un poco ofensivo en algunos círculos. Luego además tenemos un capítulo dedicado a todo lo que son Caitiffs, Sangres Débiles, Anarquistas... Bueno, anarquistas no, perdón. Lo que serían Gules y Mortales. Y están todos metidos en el mismo saco porque se suponen que van como un poco fuera porque es como llevar algo que no es exactamente un vampiro. Aunque bueno, el caso de un Caitiff. Curiosamente a los Caitiffs les han metido algunas cosas que les dan un poquito más de vidilla. Cosas como méritos y defectos Caitiff, solamente para Caitiffs, que les dan un poco de vidilla. Evidentemente hay algunas ventajas y desventajas nuevas para sangres débiles. Y es que además son bastante curiosas porque además tienen cosas que recuerdan a antiguos suplementos, cosas como la marca de la Gejena, de la luna y ese tipo de cosas. Para la gente que seáis veteranos os acordaréis de eso. También tenemos un capítulo entero con el tema de las coteries revisadas. Las coteries es una cosa que añadieron para quinta edición, que son principalmente definiciones de grupo. Definiciones de grupo que además te dan cosas, te dan territorios, te dan los territorios y te permite dar puntuaciones a tu territorio, al dominio que tienen, los vampiros. Yo tengo ahí una relación un poco mixta con las coteries, a pesar de que las coteries me gustan como concepto.
añaden una capa de juego de tablero, en cierto sentido, con el tema del potilón, el chaché y todo lo demás, que a veces te cortapisa cosas como la caza y cosas que normalmente podrías solucionar con una tirada y ya está. Como están regladas, dices, no voy a ignorar del todo la regla porque ha habido parte de la creación de personaje que venía con ello. Es complicado. Mi relación con esto es complicada. Bueno, aquí añaden unas cuantas más, te definen un poco más todo lo que es el tema de la cotería, las cosas que le pertenecen a la cotería, las cosas que les pertenecen a los jugadores, cómo mezclarlo todo. Cosas como, por ejemplo, también el refugio. Hay métodos y efectos nuevos de refugio, esto venía en parte de trasfondo. Algunas cosas bastante útiles y bastante que han salido orgánicamente. Cosas como, por ejemplo, que el hecho de que tu refugio sea tu negocio, cosa que yo he visto en más de un grupo. Que normalmente se suele hacer bastante. Luego además tenemos al fin, y tenemos también ventajas exclusivas de clan de lo que aporta, que se lo pueden pillar en caso de que tengas a alguien de ese clan, lo puede aportar porque es algo exclusivo de ese clan. Algunas cosas curiosas, porque además son cosas como, por ejemplo, si tienes un toreador, puedes pillarte una ventaja que es poder conseguir invitaciones a eventos exclusivos una vez por sesión. Cosa que dices, hostia, esto es molón. Luego además hay algunas cosas que son quality of life, que son cosas que han ido saliendo a lo largo de las partidas, se nota, que es el apartado de crónica, que más o menos te digan, por ejemplo, cómo hacen los memoriams. Memoriams un poquito más sencillos o un poquito más complicados, qué tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer una tira de memoriam, que es una especie de flashback. Cómo hacer cosas como, por ejemplo, las deudas de prestación, en caso de que las quieras hacer un poco más numéricas. Cómo hacer, por ejemplo, los proyectos, que los proyectos son un poco goñazo, tal y como están puestos en el libro básico. Y tienen una manera de hacerlo un poquito más llevadero. Tienen un apartado, y eso además me parece bastante, bastante curioso, dedicado a los juegos online. Dedicado a los juegos online, no solamente a utilizar VTTs, sino, por ejemplo, si quieres hacer juegos de rol online por texto y tal, son los estilos de juego. Incluso he visto que había rol por TikTok, que no he visto nunca, porque nunca me he instalado TikTok, soy un señor viejo, nunca lo he visto. Pero se ve que existe. Y son unas cuantas páginas, ¿eh? Además, esta yo creo que es la parte que más envejecerá porque te hablan acerca de algunas herramientas. Y digo, bueno, esto dentro de unos años probablemente ya no sirva de mucho, pero bueno, siempre han habido este tipo de cosas. Cómo llevar el tema de las convicciones, un poco más, definir algunos aspectos del personaje, las piedras de toque, cosas que yo ya más o menos me intuía de que funcionaba así, pero por ejemplo, en caso de que no tengas muy claro cómo funciona el tema de las piedras de toque, a mí solamente me quedó claro cuando me leí el Chicago Nocturno. El Chicago Nocturno, mirarte los PNJs te deja bastante claro cómo funcionan las piedras de toque. Cosa que es maravillosa. El Chicago Nocturno, por favor, que alguien lo traduzca. Y luego tenemos, bueno, además esto es lo que ya había explicado de memoria, guías para hacer una especie de juego considerado. Aparte de este libro, a mí me da la sensación de que está hecho para streamers. Principalmente por el tema de consideraciones con respecto a respetar respetar etnicidades, tener una cierta sensibilidad, sobre todo para cuando estás emitiendo. En el apartado de streaming te hacen hincapié de que, a ver, tú puedes hacer animaladas en tu casa, pero cuando estás emitiendo no lo hagas. Nunca. Principalmente porque el jiji jaja, a lo mejor alguien te lo está viendo que no lo comparte. Ciertos problemas, ciertas cosas que eran melones que había que afrontar, cosas como por ejemplo por qué han habido algunos cambios. Aquí te hablan de que realmente es que los cambios los han hecho precisamente por eso, incluyendo los cambios a los Malkavian, de que a ver, yo era un Malkavian, a ver, puede ser divertido, pero hay gente que a veces se pasa. Y bueno, esto es la guía del jugador de vampiro. A ver, no, es un manual quizás no muy bonito, o sea, bueno, a ver, está bien, ¿eh? Quizás no es aquello que digas, hostia, me han abierto el cielo, no, pero es un manual necesario. Es un manual necesario sobre todo si te piensas jugar a vampiro en serio, con seriedad, y dices, ostras, es que quiero tenerlo todo recuperadito.
quiero tener todo recopiladito, meter alguna cosa extra, pero en un principio es esto, es para tener un manual utilitario que complete tu Vampiro la Mascarada. Con Vampiro la Mascarada y esto ya prácticamente tienes el juego entero. Tienes las otras cosas que son suplementos, que son supletorios, pero este ya más o menos indispensable. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.